Hola, ¿qué tal? Les saluda con muchísimo gusto el doctor Rodrigo Marín Vilchis y les doy a todos la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión vamos a realizar un análisis sobre las percepciones de los servidores públicos de la Administración Pública Federal. Eso significa que vamos a analizar, bueno, pues algunos conceptos fundamentales de las percepciones descritas en el manual respectivo. Así que primero vamos a observar cuál es el objeto, es decir, cuál es la finalidad que tiene esta ley, pues regular cuáles van a ser los salarios y las percepciones, todas las prestaciones que van a tener los servidores públicos de todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Y en base a qué está eh, realizada esta regulación, bueno, principalmente a estas dos leyes, que es la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Recuerden que no puede haber ninguna cantidad disponible si no está previamente autorizada en el presupuesto federal y además, según la Ley Federal de las remuneraciones de los servidores públicos. De este modo, nosotros podemos ir intuyendo que, bueno, efectivamente, todos los salarios y prestaciones, las ganancias que puede tener un servidor público están debidamente reguladas. Y para ello va a haber algunas definiciones relevantes que nosotros debemos ir distinguiendo. Será la categoría, las compensaciones, los grupos, la ley del instituto, el nivel, el oficial mayor, el sistema de evaluación de puestos, el sueldo base tabular, los sueldos y salarios. Además, el tabulador de sueldos y salarios, los titulares de cada unidad de la administración y finanzas de las dependencias de este gobierno. Además, la unidad de política y control del presupuesto de la Secretaría y la unidad de política de recursos humanos de la Administración Pública Federal de la Función Pública. Entonces, vamos a darle una repasada a estos conceptos fundamentales para irlos visualizando. En primer lugar, tenemos pues la categoría. ¿A qué se refiere? Bueno, a que son aquellas plazas que se encuentran debidamente autorizadas, están previamente descritas en los manuales respectivos, está bien determinado el salario que deben de percibir y cuáles son sus beneficios. Tenemos también las compensaciones, es decir, que existen algunos complementos al salario del que se ha tabulado, es decir, que estas percepciones no van a formar parte de lo que se refiere a el salario, digamos, tabular, sino que eh, pues son cuestiones, digamos, adicionales. Esto puede ser, por ejemplo, las cuotas y las aportaciones de la seguridad social o también los conceptos que no pueden formar parte de este cálculo de una liquidación, eh, excepto que, por supuesto, la ley de egresos permita algunas ganancias adicionales. Hemos tenido noticia ahora con la destitución de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, en el que a muchos les ha sorprendido, pues las compensaciones que el legislador había otorgado. Todos le echan la culpa al funcionario, pero no, aquí es el legislador. El legislador desde antes había acordado esta determinación. Bien, tenemos otro concepto fundamental que son los grupos, es decir, los puestos referidos por los tabuladores y que, bueno, establecen la jerarquía, los rangos y además
le da una puntuación en el sistema de evaluación de puestos. Por supuesto que el marco jurídico de la ley será el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el nivel será la escala de percepciones que le corresponde. Vamos a ponerlo aquí en pantalla para que le sea un poco más fácil. Son las percepciones que se encuentran debidamente tabuladas. Deben de tener unos dígitos específicos, debe de pertenecer a esta estadística y curva salarial y además los grupos se deben de ajustar a estos tabuladores que corresponden. Así que tenemos pues este otro concepto tan importante que es el nivel. Otros conceptos básicos es quiénes son los oficiales mayores. Bueno, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, el secretario de Hacienda y de Crédito Público. Además, existe otra figura que es el sistema de evaluación de puestos, en que consiste en una metodología para determinar el grupo, que ya lo vimos antes, el grado, y este valor se obtiene a partir de las características de cada uno de estos puestos. Otro concepto básico es el sueldo base tabular, es decir, que la tabla va a definir cuáles son los salarios, cuál es el cálculo que corresponde para computar las prestaciones básicas, las cuotas y aportaciones a la seguridad social, entre otras cosas. Y tenemos también bueno, pues algunos otros conceptos básicos. Los titulares de las unidades de administración y finanzas de las dependencias de la administración pública, así como la unidad política de recursos humanos de la administración pública federal que pertenece a la función pública. Bueno, pues con esto le hemos dado una buena repasada a los conceptos fundamentales del manual de las percepciones de los servidores públicos de la administración pública. Bueno, pues con esto me despido. Espero que les haya sido de utilidad y me dio gusto saludarles. Hasta la próxima. Adiós.